Ujú. Ahora, la pregunta que sería relevante, la pregunta que sería trascendente es, ¿cuáles son los efectos potencializadores positivos o potencializadores agradables que el consumo de la red social o el consumo de los medios digitales le está brindando a las nuevas generaciones? Me genera mucho ruido o mucho interés el ejemplo que ponías tú sobre los gradientes de dificultad, ¿sí? Ujú. Es exacto, o sea, cuando estamos en la etapa de la secundaria, lo que está atrás parece muy sencillo, lo que estamos viviendo ahorita parece muy complejo, pero cuando brinquemos, la situación va a revertirse de nuevo, ¿no? La secundaria va a ser sencilla cuando estemos en la prepa va a ser sencilla cuando estemos en la universidad, pero al mismo tiempo está esta necesidad, existe esta necesidad, este impulso de romantizarlo, de extrañarlo, de añorarlo, de saborearlo y de tener al mismo tiempo esta conciencia y este vacío de que no supimos cómo aprovecharlo, cómo valorarlo, cómo volvernos parte de ese momento, Sí, ¿sí? sí. Uno de los puntos que estábamos tratando de desarrollar hoy, ya tuvimos una pequeña junta, es qué pasa cuando las personas ya no se sienten cómodas, ya no se sienten satisfechas, ya no están motivadas por sus actividades en el trabajo, ¿sí? Y uno de los principales consejos que la literatura aporta es que el trabajo se mantenga siempre lo suficientemente desafiante como para que la persona, aún en su estado de incomodidad, busque permanecer ahí y busque generar habilidades, conocimientos, destrezas, contactos, nexos que le faciliten la resolución y confrontación de estos problemas. ¿Sí? Ponía ahí el ejemplo de que cuando las personas se vuelven demasiado buenas, demasiado hábiles con una tarea, entran en una zona de confort tan amplia, tan extensa, que aunque al principio pueda parecer cómodo, satisfactorio, termina generando hastío, ¿sí? La persona ya no se ve desafiada, ya no tiene motivos para crecer, para desarrollarse, para aprender y termina sintiendo un desagradable vacío, ¿sí? Una rutina, una monotonía, una constante que ya no le produce placer, ¿sí? Obliga a que aquello en lo que me volví tan bueno gracias a mi interés se vuelva desagradable. Porque ya no hay Hay nada un más que problema escalar. importante, brillante. Así es, ya no hay nada más que escalar. Entonces, terminamos teniendo dos problemas. El primero es, ¿qué pasa cuando topas el grado de complejidad que te puede permitir tu entorno? Digamos, una organización, ¿sí? Hay ciertos puestos en los que por mecánica interna ya no puedes avanzar y hay también situaciones en las que el contexto te pide que hasta ahí le dejes. Y ahora, la segunda, si el punto está en que todo el tiempo se vuelva desafiante o más complejo o más interesante para quien lo esté ejecutando, ¿qué pasa cuando no es posible dosificar este reto y termina siendo siempre amenazante? ¿Sí? Termina siendo siempre algo que demanda más recursos de los que yo poseo o de los que yo puedo entregar y termina generándome un desgaste. ¿Sí? En la enfermedad de burnout, uno de los principales puntos, una de las principales variables que te pueden llevar a tener un desgaste ocupacional injustificable o un desgaste ocupacional temprano es la falta, bueno, son dos realmente. El primero sería la falta de control sobre la actividad en tu medio, ¿sí? Que la actividad te sobrepase tanto, que sea abrumador, que sea bestial, brutal e incomprensiblemente difícil. Y la segunda es que la cantidad de recursos, llámalo memoria, llámalo tiempo, llámalo dinero, llámalo espacio, que esa tarea me está demandando sobrepasa aquello que yo puedo entregar o aquello que yo puedo conseguir de otra fuente, ¿sí? Entonces, si el reto sigue siendo cada vez mayor y la persona no es capaz de afrontarlo, inevitablemente pues vas a tener una persona insatisfecha, ¿sí? A Ujú. una persona que aunque sea una actividad que disfrutaba o que le gustaba o que le llenaba, pues va a dejar de sentirse atraída y al contrario, o sea, va a generar un repudio, va a generar más tedio, va a generar inseguridad y va a caer en lo que hablábamos al principio con el ejemplo que ponías de tu papá, ¿sí? Van a ser personas
que somatizan un malestar a raíz de un problema cognitivo o un problema emocional afectivo con una situación de su medio inmediato, que no pueden evitar y que tienen la obligación, por uno u otro motivo, de estar afrontando día con día. Sí, sí, eso es una cuestión compleja. Pero entonces, y creo que aquí hay una línea muy delgada, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el ámbito de las organizaciones. O sea, hay tareas que se tienen que realizar. Y entonces, o sea, ¿cómo, cómo mantener esa línea y hasta dónde puedes estirar esa línea del hecho de sí, estoy creando un entorno que sea desafiante y aunque, bueno, me hace un poquito de ruido la palabra desafiante, yo la cambiaría más bien por estimulante, ¿sabes? Que sea un entorno algo estimulante, que me motive a seguir, que haya cosas que aprender, que haya cosas que hacer, que haya cosas que yo puedo aportar desde mi personalidad, etcétera, y me hacen crecer, pero hasta que, o sea, ¿cuánto estiras la línea que se vuelve ya complejo y dices, realmente esto me empieza a estresar y supera mis capacidades? O sea, es realmente en la práctica, es difícil. Y lo pregunto, ¿en la práctica es difícil controlarlo? O Es es brutal, es bestial. o sea, por ejemplo, tú puedes tratar de hacer de que las personas en tu organización se sientan estimuladas, desafiadas en el ámbito positivo para que aporten más, para que crezcan más, y al final de cuentas vivan mejor, se sientan bien con su trabajo y puedan generar más producción. Pero yo creo que es fácil que se te pase un poquito la mano y que al final termines teniendo empleados estresados, que se sientan sobrecargados, que no sientan que fluyen y que simplemente lo único que quieren es, y ese es, yo pienso, yo lo llamo el síndrome del mexicanismo o el síndrome del tercermundismo. Tienes al final empleados que lo único que quieren es que se haga viernes para irme a tomar con los compas y ya no quiero saber nada más. Hay un detalle feo, o sea, es un detalle muy desagradable. Para poder conservar este equilibrio, o sea, trazar la línea y decir, aquí es estimulante, desafiante y aquí es abusivo, necesitas tener primero conocimiento de los factores que se van a estar relacionando, o sea, de todas las variables. En el caso de las organizaciones, lo que siempre se recomienda es tener un adecuado manual de organización. ¿Qué es esto? O sea, misión, visión, objetivos, políticas, valores, ¿sí? Luego, los descriptores de puesto, los organigramas, los descriptores de puesto, y después tienes los diagramas de proceso, los flujogramas. Si sabes cuáles son las variables que se van a estar combinando y ya tienes una trazabilidad adecuada, una trazabilidad pues sería diagramar, poderlo esquematizar y saber que A sigue de B, sigue de C y que para hacer C necesito las herramientas 1, 2 y 3 y voy a tener los productos X, Y y Z. ¿Sí? O sea, para llegar a todo eso, pues tú te avientas todo un proceso de planificación, de ingeniería, de observación, de experimentación, un montón de cosas, ¿sí? Que te permite a ti dosificar el grado de complejidad que va a tener la tarea. Ahora, este análisis se hace en base o se hace a partir de un candidato ideal. La metodología que a mí me gusta utilizar en lo personal, hay un montón más, pero a mí es la que más me funciona porque va con mi personalidad, se llama metodología persona, ¿sí? Tú tomas la población actual con la que estás trabajando y a través de los psicométricos recopilas ciertos indicadores o rasgos de personalidad, así como habilidades blandas y destrezas, tanto cognitivas como prácticas, que te ayuden a formar un individuo base, un sujeto promedio o una persona promedio. De ahí el nombre de la metodología. ¿Sí? Esto lo vas a amarrar con entrevistas, con la intención de detectar los rasgos clave que tus empleados estrella o tus candidatos destacables poseen en común, ¿sí? Con toda esta información, pues tú dices, la persona promedio que trabaja con nosotros tiene entre tal y tal rango de edad, es casado,
tiene tantos hijos, le gusta ver el fútbol por las tardes, prefiere que se le deje tener un espacio amplio para trabajar, no le gusta tener demasiada responsabilidad sobre los actos que va a estar ejecutando, le ayuda más tener un instructivo con dibujos, le ayuda a que las instrucciones vengan acompañadas de explicaciones amplias, con ejemplos, cosas por el estilo, ¿sí? Y tú te das a la tarea de que todas las personas que metas en la organización encajen lo mejor posible con esa persona promedio, ¿sí? Porque entonces todos los procesos están diseñados para que esa persona promedio pueda cumplirlos. Eso es en las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa con los entornos que no pueden ser controlables? ¿Sí? Que no pueden ser controlables pues, en dos ámbitos diferentes. El primero, no puedes tener esta mediación de selección personal. O sea, tú no escoges qué niños van a la escuela. Todos necesitan educación y terminan incorporándose al sistema educativo, cada cual con habilidades, carencias y áreas de oportunidad distintas. ¿Sí? Ahora la segunda, ¿qué pasa cuando el entorno, o sea, cuando el proceso no es algo que yo pueda estandarizar completamente o no es algo que yo pueda modificar en sus variables? Igual en la educación, ¿sí? No en todas las escuelas se abordan los mismos temas de la misma forma, ni se dispone de los mismos recursos para poder brindar el servicio de educación al usuario, que es el alumno, ¿sí? Y ahora, cosas aún más complejas. ¿Qué sucede con los grupos de amigos? ¿Sí? La relación tiene que ser lo suficientemente estimulante como para que tú quieras seguir manteniendo en tu círculo social a esas personas, pero al mismo tiempo buscas que no sea tan intenso como para intimidarlos, ni tan soez, no, soez es otra cosa, tan soso, tan aburrido, tan mediocre, tan simple, como para que las personas prefieran pasar olímpicamente del salto contigo, Ujú. ¿sí? Entonces, pues sí es muy complejo el poder encontrarse este punto en el que las personas sigan interesadas, sigan creciendo, pero que no estén siendo dañadas por tu planeación o que no estén siendo tullidas y malogradas en su salud a raíz de los estímulos que tú les proporciones. Sí. O sea, es una cuestión de una calibración constante. Es una calibración constante. Sí, Y fíjate que eso me vuelve a una pregunta. Ahorita que dime. mencionabas, me generó un poquito de ruido. O sea, eh, tú lo mencionabas en el grupo de amigos. Esta cuestión de Ujú. tú calibras qué tan desafiante, qué tan estimulante tienes que ser para que las personas que están contigo quieran permanecer contigo, quieran forjar una relación de amistad contigo y puedan tener las vivencias que sean dignas de una amistad, ¿no? Pero también debes de calibrar de no ser tan soso, tan aburrido como para que las personas pasen, y me gustó como lo dijiste, olímpicamente de saltar a tu lado. Entonces, yo lo traslado eso al ámbito organizacional, ya, por ejemplo, dícese un supervisor, dices, trátese de un auxiliar en recursos humanos o del dueño del negocio en sí, hablando de un negocio pequeño. Eh, no puede ser demasiado desafiante, no puede ser demasiado estimulante, porque corres el riesgo de generar un estrés, ¿no? Puedes generar un estrés, eh, caer en el hecho de quizá no comprender el trabajo de tus empleados, los sobrecargas y truenan, ¿no? En pocas palabras. Pero tampoco no puedes, Inevitablemente. pero tampoco no creo que pueda ser tan displiciente, si es que así se diga la palabra, tan complaciente, tan blando, porque entonces no generas ningún desafío, no generas ningún estímulo y al final a la larga puede generar aburrimiento, eso puede generar un cierto enfado, un cierto desgano, o cómo se manejaría en ese aspecto, o sea, Ahí te verás. Vamos a jalarlo entonces a las dos partes. Primero, como es el tema que metiste, sería lo de las amistades, ¿sí? En toda relación humana se trabaja en base a umbrales, ¿sí?
Ujú, Está el caso muy marcado de la soecidad. Ahí sí, qué tan hocicón, qué tan grosero puede ser con otra persona antes de que se sienta incómoda, ¿sí? ujú, sí. Si tú, cuando inicias una relación humana con otra persona, evitas en todo momento el uso del vocabulario antisonante, la persona inevitablemente va a asociar que tú no manejas ese vocabulario, ¿sí? Ujú, Aun si tú lo utilizas y en ese momento te estás conteniendo, ¿sí? Tú sí, estás sí. proyectando que no viene contigo, ¿sí? Ujú, Entonces, el momento en el que tú empieces a utilizar todo el diccionario del albur mexicano de Tepito, esta persona se va a asustar, ¿sí? Y va a decir, ay, güey, yo no había visto que estaba esto. Y una de dos. Si la persona no le genera conflicto, dice, ok, me está dando permiso de que yo también me incorpore a esta dinámica. Y los dos terminan hablando como buen mexicano, ¿sí? En cambio, si la persona no gusta de este vocabulario, es muy probable que te pongan un alto, ¿sí? Pasa lo mismo con muchas otras cosas. Hay quien es muy confiado en el sentido de que fácilmente se apertura hacia el otro y rápido empieza a tocar temas sensibles, al menos para él, ¿sí? Teniendo la esperanza o la confianza de que la otra persona disponga de la capacidad de tocar esas fibras sensibles con el respeto y cuidado necesario para que la cosa siga funcionando, ¿no? Porque cuando te sientes lastimado, tú te alejas. ujú, Y hay quien no maneja ese grado de apertura, o sea, no porque no se abra, sino porque no tolera, no soporta que el otro se abra, porque no sabe cómo tocar esas fibras sensibles y por el miedo termina generando un rechazo. ujú. Ahora, regresando a las organizaciones, ¿qué pasa con los empleadores? Es más complicado regular a una persona que regular a un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Si no está, bueno, vamos primero de lo metodológico a lo general. Metodológicamente, si tú no realizaste de forma adecuada la labor de reclutamiento y selección, lo más seguro es que termines teniendo en tu organización a personas con características y atributos muy diferentes entre sí, que no sean uniformes, que no sean necesariamente compatibles. Así que si tú estás buscando a alguien que pueda sobrevivir con tu grado de exigencia, es más probable que si no está bien hecha el reclutamiento de la selección, pues termines teniendo a uno, dos, tres personas que no te van a seguir el ritmo y por eliminación natural, por evolución, no por selección del más apto, van a terminar saliéndose, ¿sí? Porque no es algo que les abone y no es algo que estén abonándote a ti. Ujú, ¿Qué pasa ahí? Se supone, bueno, en el mundo ideal, el empleador debería de esforzarse por mantener un papel, un rol, una estructura neutra, ¿sí? Porque si él no está haciendo su parte y está dificultando la relación y la interacción de las variables con sus empleados, pues lo único que va a hacer es truncarles su actividad profesional o su actividad laboral, ¿sí? Realmente muy pocas personas trabajan por gusto, por pasión. La mayoría trabajan con la aspiración de un sueldo, ¿sí? Y van todos los días y se despiertan todos los días y luchan y se sacrifican todos los días con esta necesidad en mente, ¿sí? Y si tú le agregas puntos de complejidad o lo dificultas más de lo que es justificable, comprensible o necesario, terminas de forma completamente ridícula lastimando a otra persona y obligándolo a que ceda, ¿sí? En su lucha de ganarse el sustento a través del trabajo que tú le ofreces.